Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 344. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues volvemos hoy después del programa de moda catálogo, que espero que os gustara y que tengáis varias preguntas sobre él, porque es un tema muy sencillo. Lo hablábamos después fuera de micro o durante la charla. Son 10 cosas muy fáciles, pero claro, te puedes equivocar fácilmente en 4 de ellas. Hostia, ya es un 40%. Entonces la foto no va a salir igual. O sea que bueno, espero que lo escucharais. Si no, os dirigimos a ese programa que a mí la verdad es que me ha gustado mucho y que es muy fácil de escuchar. A mí hace muchos años mi padre me dijo una cosa y es que si sacas un 5, ¿vale? Eres mediocre. Sí. Porque quiere decir que aciertas lo mismo que fallas. El mismo porcentaje de aciertos tienes de fallos. Para mí también. Entonces, queremos ser mediocres, pues hay que procurar no pasar del 20%. Y es un poco lo mismo, ¿no? Que dices, son cosas muy sencillas, y es que no tiene... Sí, claro, pero como fallas en 3 o 4 de ellas, pues la foto no es que no te quede igual, es que es un desastre. No, pero es que hablamos de hacer cosas mediocres o hacerlas en serio. Y con respecto a eso, pues podéis aprender todas estas técnicas, trucos y tal. Mira, me ha salido, lo he enlazado muy bien con el tema de nuestros cursos online, de aprender fotografía. Es que cuando te dicen que vas muy suelto, ya lo tienen claro, lo dicen por esto. No, me cuesta, cada vez que lo pienso, pum, ya vuelvo. No, hablábamos de humor, entonces igual si empiezo con el sarcasmo, igual sí que es más jodido. Retrocedo cientos de programas atrás. Muy bien, pues nada, a todos muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Eso no es el final del programa, es el principio. Y hoy vamos con unas cuantas preguntas que se nos quedaron de los anteriores programas. Y la primera va a ser de Ricky. El comentario dice: felicidades por el programa. Gracias, Ricky. Dice: gracias. Un apunte. Si mides en la palma de la mano +1 desde el tono medio, si tienes más rango tonal será ampliado hacia luces y sombras. El tono medio es siempre el mismo, es decir, que tienes más tonalidades. Le he contestado diciéndole que esto es a relación del programa 341, que hice una explicación griposa y muy patética. Bueno, pero no es el mismo, ¿eh? No es el mismo, es otra persona que lo ha oído en el 341 y claro, no le cuadraba. A ver, el 0 es el 0 y luego le he puesto una nota y le he dicho, oye, léete lo que le contesté al minuto de acabar la grabación a José Enrique, porque me quedó una explicación muy cutre, ¿no? El 0 es el 0 en todas las cámaras. Lo que tienes son más tonos, porque tienes más pasos y cada vez tienes más tonos. Más capacidad de representar la realidad, podríamos decir. No, más tonos. Si es igual, el ojo humano no ve más de 256 tonos por paso en este caso, o sea, no los va a ver. O sea, tú piensas que el ojo humano ve 16 millones de colores, ¿vale? Y un RAW tiene 4.000 millones. ¿Cuántos colores hay realmente en la naturaleza? Pues esto, pues más incluso. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Cuántos podemos representar o cuántos podemos distinguir? ¿Cuál es la diferencia a una cámara que tiene más rango dinámico? Como tiene más información tonal, los cambios de tono los vemos más suaves, más claros, incluso más definidos, porque vemos matices del tono. Sí, mira, en formato medio... Mira, una de las cosas que se nota es esto, en formato medio. Una de las cosas que más se nota es precisamente esto. En el cielo. Le haces una foto al cielo con una cámara... En cualquier cosa. De medio formato. Tú haces una foto a una piel... Y alucinas. A una cara, sin maquillar, ¿eh? Tú haces una foto a una cara, y he hecho miles de fotos de retrato en formato medio. Y te das cuenta de que la piel tiene una gradación tonal mucho más suave de lo que ves con una cámara de 35 milímetros. Es así. Es mucho más agradable. O sea, la puedes editar, pero es como más fácil. Sí. No es que... ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que esa foto acabará en 8 bits igual, si acaba en web. Y entonces, pues bueno, pues los tonos que has ganado los vas a perder. Entonces, tienes más información tonal, pero porque además tienes más pasos para pasar del blanco a negro. Pero realmente el 0 es el 0 porque, a ver, esto voy a intentarlo explicar un poquillo. Una cámara que tiene 10 pasos, el gris neutro, si lo tiene, vamos a poner en 0, y una que tiene 12 pasos, no está en el mismo 0. Está desplazado a la derecha, ¿vale? Porque
es lineal hacia luces altas, está ligeramente desplazado. ¿Qué hace el fabricante? Lo cuadra. Vale. Para que el 0 siempre sea 0, para que el gris neutro siempre sea gris neutro. En unas cámaras es el 18, en otras es el 16,4, en otras es el 15,2, en otras es el índice de refracción puede variar ligeramente. Pero ¿afecta al usuario? ¿Afecta al fotógrafo? En absoluto. Porque ya va a cuadrarlo al 18%, o sea, va a estar cuadrado ahí. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se cuadra? Porque si no, no se podrían usar fotómetros, porque los sistemas de medición de cada cámara serían totalmente diferentes en cada modelo, por mil cosas. Y luego por educación visual, porque el fotógrafo tiene una forma de medir las escenas o de calcular las escenas o cuánto se puede ir. ¿Cuál es la diferencia real de tener una cámara que tiene 10 pasos y una que tiene 12? Que yo, como es lineal hacia luces altas, puedo sobreexponer más una escena y no perder información tonal. Casi todas las cámaras hoy en día tienen ya más pasos de lo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando hacéis una foto y veis el histograma, estáis viendo el histograma del sidecar, o sea, del JPEG incrustado en el RAW, que es de 8 bits y que tiene un rango dinámico muy inferior. Estaremos hablando de unos 8 pasos. ¿Vale? Las rayitas hay, me parece que 6, depende. Hay 5 zonas. Hay 5 zonas. ¿Vale? Entonces, pero es igual, pero vamos a imaginarnos que tiene, que tienes 8 pasos. Porque el blanco y el negro no cuentan, serían 6 pasos o serían 10 pasos, me da igual cómo lo cuentes. Si yo tengo uno de 12, de entrada puedo sobreexponer más de un paso. ¿Porque tengo más información en los dos lados? No. Claro. El primer canal es negro es 0 y se trabaja en bits. La conversión analógica digital va a ser en bits. Y una información de 0, o sea, todos los bits a 0 es negro y todos los bits a 1 es blanco. ¿Cuántas veces se divida? Es el rango dinámico. Desde llegar a 0 hasta llegar ahí. ¿Y esto de qué depende? Depende de cómo el procesador analógico digital, el que pasa la luz a bits, sea capaz de trasladar esa información que ha recibido el sensor a más información tonal, a más cambios de tono. Pero siempre es el doble, porque es lineal. Entonces, si el primero es 0, por ejemplo, y estamos hablando de 14 bits, que es un RAW, son 14 ceros negro. Sí, sí. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente es el doble. Y así. Y da igual cuántos ceros haya, da igual cuántos unos haya. O sea, vamos de negro a blanco. Y es, no recibo luz o recibo la máxima que puede recibir este fotosito. Es la máxima cantidad de luz. Y a partir de ahí se dice que desborda. Que está tan saturado que desborda y ya estamos al límite. Así que, bueno, muy bien. Espero que se entienda, Todo esto es mucho más denso y más largo de explicar, pero que se entienda la premisa de que lo que van a hacer los fabricantes es cuadrarlo. ¿Es lo mismo más 1 en todas las cámaras? Es lo mismo. ¿Es lo mismo más 2? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una cámara la puedo llevar a más 4 y no pierdo información. No pierdo, o sea, sigo teniendo información en luces altas, con una que tiene más rango dinámico y con una que no. He quemado blancos, he quemado un canal, o sea, he quemado o un canal de RGB, lo he destrozado, el rojo casi siempre, o he perdido todo. Fácil. ¿Vale? Muy bien, pero pues nada, espero que quede, efectivamente, que quede claro, que yo creo que sí. Y Diego Fernando Melo, un clásico, como digo siempre que se pasa por aquí. Gracias por comentar, Diego. Nos dice cordial saludo, como siempre, dando muchas gracias por tu información que nos comparten en el podcast. Son tremendos. Mil gracias. Nada, gracias a ti por escucharnos. Realmente soy fiel usuario del podcast en otros canales, las cuestiones de tiempo y con mi trabajo. Hace poco estuve en mi primer workshop como fotógrafo español con un fotógrafo español que se llama Paco Alacid y la cantidad de experiencia que me aportó es muchísima. Pero se resuelven un montón de dudas, pero salen otras nuevas. Tal vez la duda que más me queda es cómo medir bien una escena. Pues has venido al sitio adecuado.
No, a ver, en esto hay muchas escuelas. Dice, él midió la escena tomando un par de fotos. Desde una foto negra hasta cuando incluyó el flash, que era un Godox AD600B, cuadrando con la cantidad de luz y sombras con un modelo. Con una modelo. No entendí realmente la medición y tampoco entendí por qué no usar el fotómetro. Desde luego no estoy criticando, sino que no entendí del todo y que no fue tan rápido que lo entendiera. Segunda duda, ¿los parámetros de una full frame en estudio con un 85 milímetros son los mismos que en una APS-C con un 50? Porque en el workshop los parámetros de una full frame en estudio con un 85 son los mismos que con una APS-C con un 50 milímetros. Sigue. Dice, porque en el workshop mis fotos tenían como una nubosidad o especie de neblina y nunca tenían el mismo enfoque. Me gustaría enviárselo para que los vieran. Y por ahora no pregunto más. Gracias por los comentarios, siempre atentos. Saludos especiales desde Tabio, Cundinamarca, Colombia. Se les aprecia mucho. Muchas gracias por los comentarios. Mándanos las fotos. Mándanos la foto. Pero, en primer lugar, si no entiendes cómo mide el fotógrafo, perdona, compañero, no lo has explicado. No te lo he explicado. Si necesita 2 fotos para tener la medición, es que mide por prueba y error. Entonces depende mucho de su capacidad práctica, o sea, de cuántas veces lo haya hecho para que lo haga ágil. Hay gente que lo hace muy ágil esto del prueba y error, lo hace tan rápido que ya parece que lo haga de entrada, y no es verdad. Ha hecho una foto y ha corregido. Esto es muy clásico, por ejemplo, con el derecheo. En el derecheo, para hacer un derecheo correcto, como tú no sabes dónde está el límite de luces altas, si no mides, o no entiendes qué es lo que hace la cámara, mejor dicho, porque si mides es que lo entiendes, lo que tienes que hacer es una foto de referencia para ver cuánto te has quedado a la derecha del histograma y llevarlo al límite. Eso es el derecheo, no es otra cosa. Esto lo hace muchísima gente, sobre todo de paisaje. Busca en la escena la luz más alta y sobreexpone sobre encima de esa y ya está. Y dice, uy, es que esto es blanco puro. Como no hay en la naturaleza salvo la luz directa del sol y no puedes medir el sol porque te quemarías los ojos, pues ¿qué hacen? Pues cogen una nube y dicen, pues yo estimo que esto está un paso por debajo del máximo. Pues pum, le meten un paso más. A esto se le llama derechear. Si el fotógrafo no usa fotómetro y usa flash, solo puede ser por 2 motivos. Una, porque se sepa la ley inversa de memoria, que no es difícil, porque si siempre trabajas con el mismo flash, yo lo hago incluso cambiando de ventanas en el estudio, que la gente dice, ¿pero cómo lo haces? Digo, coño, pues lo he hecho 1000 veces. O sea, lo tengo en la cabeza, no hace falta. Claro, sabes. Claro, o sea, el fotómetro lo uso más en los cursos. A mí me pasa también. Y lo uso en la primera toma. Luego, le pongo al 8 y ya está. Luego quiero bajar un tercio la luz y sé que si lo alejo nada 4 dedos ya está. Sí, ya está. Entonces, bueno, pues lo tengo claro. La mayoría de fotógrafos lo tenemos claro porque estamos trabajando con el mismo equipo cada día durante años, entonces al final pues lo tienes muy interiorizado. Pero si vas a un workshop y no te queda claro, yo la primera frase que digo en todos los workshops, y los que habéis venido lo sabéis de sobra, es no hay pregunta tonta y respuesta imbécil. O sea, de mí no esperéis una respuesta imbécil, porque intento razonar todas las respuestas, pero más vale parecer tonto 5 segundos por preguntar que permanecer idiota toda la vida, por no hacerlo. O sea, preguntar, coño. Si no os queda claro, preguntar. Es que para eso pagáis en un workshop, para preguntar y que os contesten. ¿Que la pregunta es muy compleja y no se puede contestar fácil? Pues igual teníais que haber ido a otro workshop primero. Es así de claro, ¿eh? No es lo mismo un workshop de moda que un workshop de iluminación. Si es de moda, vamos a hablar de fotografías de moda. Si es de iluminación, vamos a hablar de la luz. Punto. Sí. Y me da igual cómo se ponga la modelo. Y en mis talleres lo tengo claro. Y luego la segunda pregunta que nos hace. Sí. Entonces, si no te ha quedado claro es por uno de esos 2 motivos, pero sobre todo, desde una visión crítica, si a un alumno mío no le queda claro algo, el problema es mío. O sea, es que yo lo explico mal. Entonces eso sí que me jodería mucho. Entonces yo soy muy machacón en los workshops, ya lo sabe Fran, porque no soporto que nadie se quede con la duda de no haber entendido algo. El flash, por muy interiorizado que lo tengas, o por muy claro que tengas cómo cae la luz, en un workshop hay que medir para que la gente vea el porqué. Y el por qué llega esta luz es porque el fotómetro ya me dice esta luz. Que tú luego puedas añadir y explicar más cosas de cómo cae la luz, etcétera, perfecto. Eso es ideal porque entonces la gente interioriza más el resultado.
Si para hacer una foto sin flash también necesita hacer 2 fotos, entonces no mide, simplemente estima. Hace una estimación, hace una foto, no me gusta, pues la voy a cerrar un poco. Sí. Bueno. Los que habéis salido conmigo por la calle a hacer fotos en quedadas o incluso aquí, que hemos hecho fotos y tal, yo hago una foto, la foto, pero porque estoy muy acostumbrado a medir escenas. Entonces, sí, ¿es fácil? Claro, no, requiere tiempo. A mí me ha llevado es que tiempo. Es difícil, requiere mucha práctica y mucho tiempo de haber estado practicando. La técnica se aprende en 3 meses, lo he dicho 1000 veces. Incluso medir. Ahora, de esos 3 meses, para medir bien, necesitas los 3 meses menos un día. El resto lo aprendes en un día. Dan ganas de hacer camisetas, espera. Es verdad. La técnica se aprende en 3 meses. La vamos a hacer o sea, en 90 días. Ponemos. La técnica se aprende en 90 días, pero 88 son medir. Son medición. O sea, exponer correctamente. Y la segunda parte de la pregunta nos dice si los parámetros de una full frame en estudio con un 85 son los mismos que una PSC con un 50. Son prácticamente los mismos. No son exactamente los mismos. Muy parecida la toma. Porque de entrada depende de cómo sea la PSC. Si es una Canon o una Nikon, el factor de recorte no es el mismo. Eso para empezar. ¿Vale? Uno es 1.5, el otro es 1.6. Eso para empezar. Varía ligeramente la profundidad de campo. No es la misma. En la misma apertura no tienen la misma profundidad de campo. ¿Por qué? Por una cosa que hemos comentado más de una vez, por el círculo de confusión. Y porque la focal no es la misma. Y como la focal no es la misma, y se aplica la focal para el cálculo de la profundidad de campo, o sea, no tienen la misma profundidad de campo. Mándanos, Diego, las fotos que has hecho y eso, y así podemos ayudarte un poquito más o decirte qué es lo que... Si te ha fallado algo... A ver, una full frame con un 85 tiene menos profundidad de campo que una PSC con un 50. Aunque el encuadre sea el mismo, la profundidad de campo no lo es. No, porque como afecta la distancia al motivo y el del 85 está más lejos... Está más lejos, sí. ¿Vale? Pero tiene más focal, se compensa, pero no del todo. Entonces, pensar en eso. El que tiene el 50 se tiene que acercar mucho, reduce más la profundidad de campo, pero como su focal es más corta... no la reduce tanto. ¿Es matemática pura o física pura? ¿No? Se puede medir al milímetro. Es física, sí, es óptica. O sea, el cálculo de la profundidad de campo es una estimación. Es una estimación porque está basado en el círculo de confusión máximo. ¿Cuál es el círculo de confusión máximo? El círculo de confusión máximo establecido por la industria fotográfica es 0,25 milímetros. ¿Vale? O sea, un punto más grande de 1/4 de milímetro ya se ve desenfocado. Y más pequeño se ve enfocado hasta que se deja de ver. ¿Vale? O sea, yo no veo el contorno. Es demasiado pequeño. Entonces no puedo ver el contorno. A la que veo que ese punto se empieza a convertir en un círculo, ya estamos por encima. Muy bien. El círculo de confusión máximo se utiliza para calcular cuál es el factor de ampliación máximo que tiene una foto. ¿Vale? En teoría no se puede ampliar una foto sin que pierda calidad si el punto, el píxel, pasa de 0,25 en la reproducción. Si lo calculáis, una full frame es 0,033 el círculo de confusión, pues son 7 veces. 7 veces el tamaño del punto, no se puede ampliar más, sin que se note. Bueno, esto es... Pero, claro, a ver, esto lo que no tiene en cuenta es una cosa, tiene en cuenta el círculo de confusión para este tipo de cosas a una distancia fija del observador. Pero conforme más grande es la imagen, más lejos hay que verla para verla completa. Entonces eso no lo tiene en cuenta el círculo de confusión, porque no se puede calcular directamente. O sea, tendríamos otro factor, que es el factor de magnificación con respecto a la distancia. Bueno, una serie de cosas absurdas que no tiene mucho sentido. O sea, no viváis absortos por la profundidad de campo, no vale la pena. Porque no vale la pena. Muy bien, pero pues... Y mucho menos haciendo fórmulas y haciendo cálculos antes de hacer una foto. Oye, si estoy más cerca tengo menos profundidad de campo. Si tengo más focal tengo menos profundidad de campo. Y si abro más el diafragma tengo menos profundidad de campo. Punto, por este orden. ¿Qué es lo que más afecta? La distancia al motivo. Lo segundo la focal y lo tercero el diafragma. Ya está. Vivelar nos dice, bueno, pues ya me cambié a Sony y a mirrorless. Ya no sé explicar el por qué. Y encima al mundo de los fijos. Tenía un 24-70 y un 70-200 para reportajes sociales.
Y nos dice, días de decepciones y otros de alegrías. Ya veremos. La pregunta es, ¿en una mirrorless también funcionan los puntos en cruz de precisión? No funciona igual. Funciona distinto. Sí, porque enfocan solo por contraste. Las cámaras reflex utilizan 2 sistemas de enfoque. Entonces, si le llega menos luz a los extremos, ¿enfocará peor en los extremos o no tiene nada que ver? No, depende de cómo sea la escena. Si la escena tiene más contraste, es más fácil que enfoque bien. Si tiene menos contraste, es más fácil que enfoque mal. Tengo 2, 7, Por ejemplo, 3. Pero a ver, yo ya he dicho que tengo que hacer muchas pruebas sobre esto y creo, no sé si a él o a alguien se lo comenté. Una de las cosas que quiero comprobar es si realmente es más eficaz ese enfoque por contraste que el enfoque o los motores de ultrasonidos, por ejemplo, en un contraluz duro. O sea, en un contraluz con una luz directa del sol. ¿Igual enfoca mejor una mirrorless? No creo. Yo diría que enfoca peor, por lo menos yo la creo prueba que que hice yo con la Nikon peor. Z7 está... por ejemplo, mi cámara enfoca muy bien en un contraluz, pero la 5D no puede, le cuesta más. Entonces hay que jugar con eso. Pero eran las pruebas que querías hacer cuando me has dicho de la sesión del... Vale, perfecto. Hay una serie de pruebas que quiero hacer con una mirrorless. No, esto era para grabar el vídeo. No he dicho nada. Pero igual nos planteamos un curso mirrorless, buscando la Canon y la Nikon. No una comparativa, porque yo no voy a entrar en ese juego de cuál es mejor o cuál es peor, porque me da igual y probablemente nunca tenga ninguna de las dos. Pero al menos de entrada, porque a mí me da la impresión tiene que durar el día más. Que te pongan un grip con una mirrorless... El día que hagan la 1 con mirrorless, probablemente me lo plantee. Sí, empezarás a decir, déjamela que la pruebe, pero que la pruebe bien. Cuando sea una serie 1, cuando sea realmente una cámara pensada para un profesional y no con tantas pijadas como tienen estas. Tienen demasiadas pijadas. Lo siento, pero a mí me sobran esas pijadas. Si lo que voy a hacer es desactivar todas esas pijadas para empezar a hacer fotos, que me bajen el precio, porque no las quiero. ¿Yo para qué quiero vídeo? No lo quiero. Un fotógrafo no quiere vídeo. No lo quiere. El aficionado sí que le gusta tener vídeo. Pero si yo solo hago fotos, nunca hago vídeo. ¿Para qué quiero vídeo? Yo tengo una cámara que no tiene vídeo. Y me va perfecto. No quieres para nada. O sea, ¿para qué lo quiero? Y luego tengo otra que tiene vídeo Full HD. Pero no lo he puesto nunca. El otro día lo probé, mira. Porque quise probar, en vez de usar la webcam, conectar al Mac directamente la cámara con un trípode y tal. Necesitas capturadora de vídeo. No, se puede hacer. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ahora, no a tiempo real, claro. Sin capturadora no puedes a tiempo real. Claro. Tienes que grabar, luego pasar, pero lo pasa directamente como vídeo. O sea, lo copia directamente como vídeo. Sí, lo sé. Pero mira, la capturadora y es un... La última vez que hice vídeo y edité vídeo era con una Panasonic VHS-C, ¿vale? Que tenía una capturadora de vídeo en el PC, que además era un formato rarísimo y te estoy hablando, sin exagerar, de hace 30 años. O sea, no he vuelto a tocar vídeo. Mirrorless estás con el vídeo. Lo máximo es, ¿qué hago yo en vídeo? Coger el ScreenFlow y cortar mis toses en los cursos. Poco más. Y seguro que se me cuela alguna. José T. nos dice, muy buenas, Fran y Pera, enhorabuena por vuestro trabajo. Me ha costado unos meses porque os conocí algo tarde. Me enganché a los podcasts y por fin me he puesto al día. Ahora también estoy suscrito a los cursos y aprendiendo más cada día. ¿Me vais a permitir? Perdona, vamos a hacer una encuesta. ¿De qué? De en cuánto tiempo os habéis puesto al día, porque a mí me sigue pareciendo brutal. Dice, me vais a permitir que os llame educadores fotográficos porque enseñáis desde el fondo de la materia y así se interioriza mucho mejor. De nuevo, gracias por esta gran iniciativa y que dure mucho. Muchísimas gracias. José. Pero bueno, de verdad, o sea, que siempre estos concepto de formador mejor que educador. Porque el concepto de educación incorpora comportamiento y el de formación... Pues con las palabrotas que decimos no. No, exacto. Por eso, no. Es que... Mira, ahora viene a mí siempre me ha parecido diferente la figura de profesor o maestro. Son dos cosas diferentes para mí. No es lo mismo, Para mí un maestro es algo más. Lo que pasa es que antiguamente, por ejemplo, a los profesores no se les llamaba profesores, se les llamaba maestros. Pero se les llamaba porque como tenía más nivel,
Y el concepto de maestro... Estaban bastante bien considerados, ¿eh? Yo por los pueblos de mis padres y todo esto, estaban muy bien considerados. Era gente que, al final educaban. Generaba opinión. Entonces, educar lo que hace es, más allá de formar para mí, es generar opinión o generar comportamiento asociado a lo que se forma a Bueno, alguien. Con respecto a los contenidos... Pero gracias, gracias. Para mí es un halago tremendo. José. Nos dice Jorge, y ahí lo dejo, no digo los apellidos, nos dice: buenos días, Fran y Pera, no os preocupéis por lo de mayores de 18 años, porque iVoox está lleno de relatos eróticos y no son censurados. Y yo te censuro aquí los apellidos, porque si sabes que iVoox está lleno de esto, será porque estás escuchándolos o qué. Y esto es absolutamente... No, lo que tienes es que decir cuáles son. Y es broma, efectivamente. No dices cuáles son y ya nada. está. A ver, me ha hecho mucha gracia. No os preocupéis por el contenido. No vamos a renunciar a nuestra sexualidad. Es una Así que maravilla. Ya estás enviándonos una lista. Pues yo no lo sabía, pero los miraré, claro que sí. Hombre, claro, tío. Porque, hostia, no lo sabía. Me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído ahora. Los hombres somos más visuales que auditivos para esto. Pero, ostras, depende de cómo. Está bien. Yo me acuerdo hace muchos años, igual tú te acuerdas, hace muchos años había un programa de radio en Barcelona que era una chica y que el programa era así, era un programa erótico. No me acuerdo. Eran relatos, historias, explicaba historias. Ha habido muchas que además veces tenía la chica una... se ve que no valía gran cosa, pero tenía una voz súper sensual y, ostras, te enganchabas. Y el problema era que como pusieras esa emisora no dormías. Porque te tenías que tragar todo el programa. Claro, te enganchas. Yo me acuerdo un programa que escuchaba mucho cuando era adolescente en la radio. Imagínate lo que ha cambiado las cosas. Antes escuchábamos la radio. Y ahora escuchan podcast. Sí, y no me acuerdo cuál era, pero creo que era un programa de M80, que daban por la noche y que era un cachondeo de friki total con música pues de los 70, que era la que a mí me gustaba, 70 y 80. Y era una fricada tremendo y era imposible, o sea, me tragaba el programa entero, acababa igual a las 3 de la mañana y me lo tragaba, pero enterito. Muy bien. Pues nada, eso, muchas gracias, Jorge. Pasa la lista, Jorge, pásale la lista. Pasa la lista. Y luego venía el comentario acerca del anterior programa, de los anteriores, donde explicabas lo de los 8 bits y todo eso, que José Enrique nos dice: espera, que he estado dándole vueltas y creo que lo he pillado. A ver. Entonces, saber el número de pasos o rango dinámico de nuestra cámara nos sirve para saber si el contraste de la escena podrá ser captado por el soporte. Y otra cosa es la medición. Debemos separar ambas cosas. Una cosa es el sistema de pasos que se usa para la medición. Exacto. Y otra, el número de pasos que puede captar nuestra cámara. ¿Va por ahí? Sí. Por eso cuando en fotografía hablamos de estos dos conceptos, le cambiamos el nombre. Hablamos de que la escena tiene contraste y que el sensor tiene rango dinámico. Sí, pero ya sabes que te insisto Los mucho dos en eso. son pasos. Claro. El contraste de una escena se mide en pasos, pero el contraste del rango dinámico, o sea, lo mismo en rango dinámico, también se mide en pasos. Y luego está, permíteme decirlo así, es lo que es captar, lo que es capaz de, o sea, lo que capta tu cerebro. Lo difícil de esto es pensar que una cosa es el rango dinámico de la cámara, otra cosa es el contraste de la escena, otra cosa es el papel y otra cosa es lo que ve tu cerebro de lo que estás viendo de la escena. Bueno, porque no, nuestro cerebro ve el rango dinámico que tenga la escena, lo que no podemos es darnos cuenta. Claro. Tú ves una escena que es un contraluz y tú no eres capaz de saber cuántos pasos tiene porque tu cerebro no funciona igual. No funciona igual. Tú le das sentido a las cosas según además tu educación, tus valores. Mil cosas, pero además tú cuando ves una escena con un contraluz, a ti no te afecta, pero en una cámara sí. Entonces, hay que diferenciar el rango dinámico del contraste. Porque el contraste es la escena, lo que tiene la escena, la luz que llega a la escena y cómo llega. Y otra muy diferente es el rango dinámico, que es lo que es capaz mi cámara de captar. Si mi cámara tiene más pasos que la escena, lo cogerá entero. O los mismos. ¿Vale? Si tiene más pasos el contraste de la escena que el rango dinámico de la cámara, tendré que perder algo, o luces o sombras, pero algo pierdo. Y otra cosa es cómo aplico esa situación a medir. La medición es por luz reflejada. Yo lo único que hago es medir cuánta luz refleja la escena, en su conjunto o en una zona en particular.
Y ahí son los diferentes sistemas de medición. La puntual es en una zona pequeña, bueno, proporcionalmente pequeña, casi siempre en el centro del visor, porque hay que decir que la medición puntual asociada al punto de enfoque solo lo tienen muy pocas cámaras y son más caras. Si no, es el centro del visor, pero bueno, se puede reencuadrar, todo lo que quieras. Y que depende también el porcentaje del centro del visor de la focal que tengas. Si tienes una focal muy larga, la zona es más pequeña en la que mides. Si tienes una focal muy corta, la zona que mides es muy grande. Muy grande. Luego tienes lo que es la medición ponderada al centro, que es lo mismo, pero tiene en cuenta el resto también. Luego tienes la parcial, que es lo mismo que la central o que la puntual, pero más grande. Es prácticamente el 40% del centro del visor. Depende, cada cámara es diferente. Y luego tienes lo que son las mediciones generales, que son evaluativa en Canon y matricial en Nikon. Y casi todos los fabricantes han optado por uno de estos dos conceptos. Que lo que hacen es evaluar la escena por completo, con una serie de algoritmos de cálculo que tienen en cuenta, pues por ejemplo, descartan luces altas, o sea, si hay una luz directa la ignoran, si hay una zona absolutamente negra la ignoran, no hacen la media teniendo en cuenta eso. Y esto lo que busca es una media. Y la matricial funciona igual, ¿eh? O sea, la matricial y la evaluativa funcionan de forma similar. Solo hay una diferencia. La matricial tiene la matriz asociada de forma genérica y la evaluativa le da más peso a donde esté el punto de enfoque. Le da más peso. Tenga razón o no. O sea, que si enfocáis y reencuadráis, o sea, si medís y reencuadráis con evaluativa os equivocáis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si estáis en un programa automático cambiará, a no ser que bloqueéis la medición. Eso se le llama bloqueo AE. ¿Vale? Que es el asterisco. Así que el que tiene desasociado el enfoque con el asterisco pierde esa opción en un programa automático. Es una de las razones por las que no te gusta o la principal. No me gusta porque el botón de asterisco es ideal para bloquear. Claro. Pero si lo pones ahí, en un plano horizontal no molesta, pero en un plano vertical el dedo te da en la frente. Entonces no te deja hacer un enfoque y reencuadre bueno. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, que yo creo que cada vez son más interesantes. Son chulas. Por lo menos para nosotros. Espero que se entiendan las cosas que yo al final tendré que prepararme respuestas, pero sigo haciendo lo mismo y es, yo no leo las preguntas. Sí. Nunca antes de un programa. Doy fe. De hecho, bueno, lo verán en cuanto nos alcance YouTube, los podcasts, al nivel que vayamos haciendo, los vamos a emitir. Vamos a emitir, nos vamos a grabar y nos vamos a poner ahí en el programa y lo vamos a grabar. De hecho, hay veces que le digo a Frank que repita y es porque igual estoy viendo el Telegram al mismo tiempo. No, cuando nos grabemos en vídeo no pasará eso, ya lo verás. Estaremos más... Sí. Pero bueno, ya lo veréis. Pero sí que nos no tengo papeles. Antes me traía el portátil, ahora no me traigo ni el portátil. Bueno, además está un poco todo manga por hombro, como se dice, y lo recogeremos un poquito y se nos verá mejor. A ti se te va a ver fumando, ¿no? Sí. Probablemente. Es parte. Esto es como, ¿cómo se llamaba este andaluz, el del cascabel? Al gato. ¿Cómo se llamaba este que entrevistaba siempre fumando? Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo quién dices, pero, o sea, no me acuerdo el nombre, pero ya sé quién dice. Sí, que salía, bueno, era de Canal Sur o... Sí. ¿Cómo se llamaba este hombre? Hacer tantas pausas. Sí, este. No me acuerdo de este hombre, ¿cómo se llamaba? Gracias. Pero que siempre estaba así con el cigarro. Muy bien, chicos. Bueno, es que somos además, yo sobre todo de una generación que en televisión se fumaba. Sí, claro. Y fumaban todos. Porque cada vez que pienso que he visto gente fumar en aviones, digo... Joder. No, la Milá, que es de la Liga Antitabaco ahora... Ah, sí, fumaba, yo no me acuerdo de eso. Sí. Claro, fumamos todos. Creo que fumaba. A ver si me está escuchando y me pega un rapapolvo, porque no se corta un pelo. Muy bien, pues muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios y por vuestros me gusta en iVoox y vuestros 5 estrellas en iTunes, porque nos dan muchísima visibilidad. Así que nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.